Este mensaje se llama El único y verdadero mensaje de Jesucristo. Yo quiero que entiendas algo, que después de oír este mensaje, nadie te va a engañar. ¿Cuál es el verdadero evangelio y cuál es el verdadero mensaje? Va a depender de ti el que te conviertas a Dios o te pierdas. Tienes una gran responsabilidad ante Dios hoy. Tienes que entender que el carácter de Dios es inalterable y también su amor por ti es inalterable. El amor por todos nosotros. Jesucristo es la manifestación del Dios mismo encarnado. Lo acabamos de leer, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Él estaba ya en el cielo antes de venir acá, pero se tuvo que hacer hombre, para que estando como hombre nos pudiera dar el ejemplo a seguir. O sea, su manera de vivir, su manera de ser, es lo que debemos de imitar. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, o sea, es la imitación que debemos hacer de Él, caminar en verdad como Él caminó y llegar al cielo por medio de Él. Entonces veamos qué es lo que empezó para predicar nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: desde entonces, 4:17 de Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros nos ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente todas las cosas nos van a salir bien. Si nos salimos de la palabra de Dios, todo nos va a salir mal. El reino de los cielos se ha acercado, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No es porque el hombre haya pedido o haya querido acercarse a Dios, sino al contrario. Nosotros sabemos que desde el Edén el hombre se apartó de Dios. Cuando Dios lo buscó y había pecado, se escondió de Dios. Por lo tanto, el reino de los cielos se ha acercado por medio de ¿quién? De la buena voluntad y la misericordia de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Antes de Jesucristo, el reino de los cielos estaba muy lejano y muy nebuloso, aún para la gente de Israel, que era conocida o que conocía perfectamente bien la ley de Dios, puesto que crecían desde pequeños en el estudio de la palabra. Ellos le llamaban la Torá a los primeros 5 libros y después los jueces y después los profetas. Entonces, amado, hasta antes de Jesucristo el reino de los cielos era algo no entendible. Para ellos mismos, de hecho, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era algo que no era deseable. ¿Por qué no era deseable? Porque nuestro Señor Jesucristo traía un reino que era en los cielos y no aquí en la tierra. Ellos tenían una expectativa muy grande y esa expectativa era de que ellos se iban a heredar la tierra para siempre. Entonces esa era la promesa que tenían de Dios Padre. Entonces el gran problema para ellos fue que tropezaron precisamente en este mensaje. Es que ellos querían un gobernador, querían un rey, querían un conquistador como David. Ellos querían que les quitara la bota romana de encima, porque ellos estaban esclavizados por la bota romana, por el imperio romano. Entonces el mensaje de Jesucristo no fue bien recibido por la gente que tenía que recibirlo, que eran su pueblo, de donde él había nacido. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, amado, no estaba revelado con claridad en el Antiguo Testamento el reino de los cielos, como muchos secretos más o misterios. Para los judíos esto era un completo misterio. ¿Cuál cielo? ¿Cuál es el reino de los cielos? En el Antiguo Testamento no se sabía ni siquiera muy claramente qué pasaba después de la muerte. Sí se sabía que los saduceos sabían que, por ejemplo, no había resurrección, pero los fariseos sí sabían que había una resurrección, pero no sabían qué pasaba después de esto. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a revelarles el misterio más grande que nunca jamás la humanidad se había imaginado. Tú cuando le preguntas a la gente de allá afuera, ¿qué pasará contigo el día que mueras? Pues yo creo que nada.
no sé, yo sé que hay un Dios, pero no sé realmente qué pase conmigo. Allá que Dios, lo que Él quiera que pase conmigo, que eso pase. O sea, eso pasa con la ignorancia del pueblo cuando no conoce la palabra de Dios, porque no tiene verdaderamente un conocimiento bíblico y están manejados por la religión tradicional aquí en México. Y entiende el gran privilegio que tienes hoy ante Dios. ¿Por qué? Porque tú eres de los pocos que realmente está recibiendo la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Cuando tú vas a una religión cualquiera, no importa cómo se llame, la mayoría de ellos no predican ni caminan con la verdad porque no manejan precisamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, y a pesar de que se les predica la verdad, ¿cuánta gente realmente recibe con humildad el mensaje de Jesucristo? La verdad es que casi nadie. Cuando yo voy allá al parque a predicar la palabra, yo creo que si una o dos personas me prestan la atención es mucho, y pasan por ahí cientos de personas indiferentes ante el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Que muy pocos se van a salvar porque no quieren y no conocen, ni tampoco desean un cambio de vida. Ellos están acostumbrados a vivir en el pecado y les encanta. Son como peces que viven en el agua y los sacas de ella, verdaderamente se pueden asfixiar. Por eso mucha gente piensa que es algo muy aburrido el reino de los cielos. Y quiero decirte, querido amigo y hermano que me escuchas, y muy amado hermano, que el reino de los cielos no es nada aburrido. El reino de los cielos es maravillosamente precioso. ¿Por qué? Porque nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros entendemos y entramos a ese reino. Pero ¿qué pasa con nosotros? Todo el mundo, estando en el mundo, está a años luz del tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Allá donde habita nuestro Señor Jesucristo. Amado, la Biblia dice que todos nosotros, todo el mundo, en aquel tiempo y ahora, Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso es la triste realidad de este mundo pecador, que la gente no quiere entender que necesita un Salvador y está completamente sin esperanza y sin Dios. Por eso la gente se anda muriendo de angustia, de tristeza, de dolor, de depresión, de problemas. Es decir, siempre está enferma porque siempre está bajo estrés, porque no tiene y ni conoce la paz de Dios en su corazón. Es por eso que la gente realmente hasta se suicida, tristemente. Entonces, ¿cómo dice Dios que estábamos nosotros los cristianos? ¿Y por qué? Porque teniendo el entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18, ajenos a la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Por eso es que estamos así, por eso es que vivimos así, ajenos a Dios. ¿Por qué? Porque la ignorancia es voluntaria, amado. Si hoy estás aquí es porque Dios te ama a tal grado que quiere que tú te conviertas y te vuelvas a Dios de todo corazón y tengas herencia entre los santificados y llegues al cielo, amado. Pero ¿qué pasa con el hombre que pone todas sus esperanzas en este mundo pecador? Aquí quieren todo. Entonces viven aquí y el ahora y no les importa el mañana. Piensan que son eternos y creen que van a vivir más de 1000 años. Y por eso no se preocupan por buscar a Dios. Hoy quiero que entiendas y reflexiones y comprendas lo cerca que estás del cielo o del abismo. Amado, ¿por qué? Porque Jesucristo a los suyos vino, pero no les gustó su mensaje y lo rechazaron. Y miles se perdieron en aquel tiempo. Y así mismo está sucediendo ahora. El infierno está con las bocas abiertas, pero tremendamente. Todos los días y a cada rato y cada segundo caen almas ahí. ¿Todo por qué? Porque no conocen a Cristo nuestro Señor. El reino de los cielos no fue bien recibido por los judíos. ¿Quién lo acercó al hombre? Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos está acercado, está diciendo, mira, el reino de los cielos está a la mano, al alcance de tus manos, está cerca de ti, está a tu lado. Aunque tú no veas a Cristo, el reino de los cielos se ha acercado desde hace 2000 años a todos los hombres en este mundo pecador, pero pocos quieren acercarse a Él y tomarlo. Por eso la Biblia dice que solamente los valientes lo arrebatan. Amado, el reino de los cielos no es para gente pusilánime.
El reino de los cielos no es para gente comodina. El reino de los cielos no es para gente que les gusta que le prediquen un evangelio sabrosito, así suavecito, ¿verdad? Que no les moleste el oído y que no les incomode. Pero desgraciadamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para muchos que no aceptan la verdad y que les parece muy dura esa palabra, nunca se van a salvar. Por eso cuando Él empezó, no empezó a decir, ¿saben qué? Ustedes nada más leen la Biblia, ustedes nada más vayan a una sinagoga o vayan ustedes a una iglesia y pónganse ustedes a orar y pónganse ustedes a cantar y ustedes van a entrar al reino de los cielos. No, no dijo eso. No se hagan una religión, Él no les dijo eso. Oye, no se pongan ustedes realmente, ahora sí que a hacer cantitos y villancicos. No, tampoco dijo eso. Dijo que el hombre era llamado a un arrepentimiento de una vida completamente llena de pecado. Entonces, las llaves para entrar al reino de los cielos es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios hecho carne trajo un mensaje de esperanza y de vida nueva. Trajo un mensaje de vida eterna, amado. Y por eso es tan importante prestar oídos con sumo cuidado a sus palabras. Porque hoy, de aquí en adelante, tú vas a saber perfectamente bien diferenciar entre un falso evangelio, entre una falsa religión, entre un falso profeta, entre un verdadero cristiano. Lo vas a entender perfectamente bien. Entonces, a su mensaje único y verdadero, Cristo Jesús no le aumentó, ni le quitó, ni tampoco sus discípulos, ni una cota, ni una coma. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios escrita. Y Cristo Jesús, cuando Él hablaba, era Dios mismo hablando. Él jamás se equivocó en su mensaje. Él nunca dijo, disculpen, pero yo creo que esto es, o me parece que esto es, o yo creo que no. La verdad es que no, Él nunca dijo. Él dijo, esto es lo que yo estoy diciendo. Y mi palabra no permanecerá para siempre. O sea, no va a cambiar nunca. Antes el mundo se caerá hecho pedazos y mi palabra permanecerá porque es la que va a juzgar al mundo. Entonces su único mensaje, y no hay otro. Aquí en este mundo pervertido y fraudulento tienes que tener cuidado en quién depositar tu confianza. Así como nosotros depositamos nuestra confianza en un piloto, y pues qué tal si no llegas. Tú no puedes ponerte en manos de un médico, ¿verdad?, que no está capacitado, porque si te va a abrir así que a corazón abierto y resulta que no conoce nada del corazón, pues te vas a morir. Entonces, si tú usas un abogado de los malosos, ¿verdad?, de los tranzas, pues ¿sabes qué? Pues vas a terminar arruinado. Pero si tú oyes un mensaje de Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Si oyes un mensaje falso, te va a llevar al infierno. Entonces hay que tener cuidado. No es lo mismo un mal abogado que un mal arquitecto que te puede caer la casa encima, pero si es cristiano te vas al cielo. Pero si tú oyes un evangelio diferente al que Dios predicó, a nuestro Señor Jesucristo, entonces tú te puedes perder para siempre, amado. Entonces un falso evangelio te llega directamente al infierno eterno y no te lo deseo. Por eso es tan importante, por eso yo mejor confío en el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Amado, ¿cuántos le creen a Cristo? Amén. Bueno, el reino de los cielos llegó hasta ustedes, por lo tanto arrepiéntanse de sus pecados, eso es lo que dijo. Porque a partir de ahora, después de este mensaje, tú serás responsable de tu futuro eterno. Ruego a Dios, y siempre que antes de predicar, a veces no duermo, porque estoy rogando a Dios que cualquiera que escuche la palabra, que de veras pueda traer claridad a su mente y a su corazón, para que pueda entender y no pueda ser engañado por ningún falso profeta y por ningún falso evangelio. Y que este evangelio se les quede en el corazón. El Hijo de Dios, la verdad, vivió 30 años antes de predicar. Y Él vio al mundo judío, que era muy religioso, a su pueblo. Pero ¿cómo lo vio? Lo vio con dolor. Vio la ruina que había creado la falsa religión. Porque la pluma mentirosa de los escribas y de los fariseos había cambiado la ley de Dios. Y era una hipocresía lo que se vivía en aquel tiempo. Por eso Cristo les dedica en el capítulo 23 de Mateo, toda una retahíla de diatribas en donde les descalificaba y les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque conocían la verdad,
pero no querían obedecer a la verdad. Eran hombres que no hacían la voluntad de Dios y que sí sabían cuál era la voluntad de Dios. Yo espero que a ti no te pase lo mismo, porque dice la palabra de Dios en Mateo 23:1, no lo busques, dice que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y fariseos. Cristo mismo los dijo, dice. Bueno, pues cuando les prediquen a ustedes algo, háganlo. Nada más que no hagan como ellos hacen, porque le ponen cargas pesadas a los feligreses y ellos no la mueven ni con un dedo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos conocían perfectamente la doctrina. Quizás tú también conozcas perfectamente la doctrina. Tú ya la has escuchado quizás muchas veces, pero yo quiero que entiendas que hoy es el momento en el cual tú aproveches la oportunidad para tu salvación. Entonces, amado, ¿de qué sirve que andes en pleitos y amarguras y adulterios y odios y rencores y avaricia y toda clase de mezquindades? Si andas en murmuraciones y chismes, y si andas en toda clase de pecados, ya sea con la inmundicia en la mente o ya sea fornicando y adulterando. Si todo esto lo haces oyendo la palabra de Dios, ¿de qué te va a aprovechar? Dios te va a ver como una persona que no es sincera con Dios, y entonces Dios ni siquiera va a voltear a verte. Entonces, amado, el Señor jamás enseñó que la sociología o la terapia psicológica o la psiquiatría o la sanidad interior o la nueva era y todas esas cosas, desde el desdoblamiento espiritual y el viaje astral, no enseñó nada de eso. Él dijo, mira, la única manera de que puedas cambiar tu alma, la única manera de que puedas vivir una vida recta y justa, la única manera de que puedas vivir en paz contigo mismo y con Dios es haciendo caso a mi mensaje. Mi mensaje es bien sencillo, solamente tienes que arrepentirte y confiar en que yo soy tu Salvador. Entonces Cristo el Señor no dio otro mensaje. Arrepentíos porque hay un reino celestial allá en los cielos que los está esperando. Porque mi reino no es de este mundo. Toda la gente pone su confianza y pone sus proyectos y pone su estilo de vida, siempre lo va a depositar en el mundo. ¿Qué quiere de este mundo? Lo mejor, qué bueno y no es malo. Aquí lo importante es que entiendas algo, que lo más precioso de este mundo para Dios no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre y lo material no pueden llegar al cielo, el cielo es espiritual. Entonces, amado, hoy solo hablaremos del arrepentimiento. La fe será otro tema. Pero quiero que tengas algo que entender muy claro. No puede haber fe si no hay un arrepentimiento sincero. Hay mucha gente que dice, es que yo tengo mucha fe. ¿En qué? Porque depende en qué deposites tu fe. Es que yo tengo mucha fe en mí mismo. Es que yo tengo mucha fe en mis padres. Es que yo tengo mucha fe en que voy a terminar la carrera. Es que yo tengo mucha fe en que voy a ir al cielo. ¿Pero en qué pones la fe? ¿Nada más en la fe? ¿La fe en qué? Aquí lo que importa es en quién depositas la fe. Pero da la casualidad que Cristo mismo dijo que las rameras y las prostitutas a las cuales les había predicado Juan el Bautista, ellas habían creído y entonces pudieron tener fe, pero que se habían arrepentido primero. Pero los fariseos no entraron al reino de los cielos porque no recibieron la palabra con fe, porque no se habían querido arrepentir. Amado, el mensaje que él traía era el de su Padre. En Juan 12:49 dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, no son las palabras del mismo Cristo nada más. O sea, siendo Él Dios, Él siendo como hijo, se sometió como hombre, como un hijo de Dios. O sea, así como hombre. Y cumplió con la instrucción que le dio su Padre. Entonces hoy es el tiempo de mayor confusión religiosa y hay miles de exponentes y opositores a la Biblia, creando un caos infernal cuando el incrédulo o el creyente puede ser confundido fácilmente al no saber diferenciar entre el verdadero y el falso arrepentimiento, entre el verdadero y falso evangelio. Amado, debes de saber que estos son los últimos tiempos que están anunciados en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que habrá hombres que van a engañar a muchos porque son amadores de sí mismos y aborrecedores de Dios, y que enseñar un falso evangelio que te llevará a la perdición eterna. Por eso la Biblia dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amado, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y tendrán toda clase de pecados en su corazón, que son avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables y calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos e infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad. Te hablarán muy bonito, tendrán muy buen lenguaje, muy florido y muy convincente, pero ¿qué pasará? Pero tendrán apariencia de piedad. No van a traer un letrero donde diga soy un falso profeta, sino que les creerás y estarás atrás de ellos, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Cuando tú ves que te predican acepta a Cristo, cuando tú ves que te predican abre tu corazón, cuando tú ves que te predican reclámalo y recíbelo, cuando tú ves que te predican que si tú das 100 te va a dar Dios 1000, y si tú das un coche Dios te va a dar 3 coches, o si tú das 100 pesos te va a dar 1000 pesos Dios. Es lo que te predican ahí en TVN Enlace. ¿Qué te predican? Prosperidad. Hay otros que dicen que parece que tuvieran a Dios así como secuestrado, y dicen hoy va a haber una campaña muy grande en donde va a haber grandes milagros y sanidades, vengan y no falten porque la verdad es que Dios está haciendo maravillas. Y entonces anuncian como si Dios lo tuvieran apersogado, ¿verdad? Y como si lo tuvieran secuestrado. A ver Dios, ahora sánalos por favor cuando vengan aquí. Falsos profetas. ¿Por qué? Porque te están diciendo que Dios te va a curar. Y entonces muchos llegan con sus sillas de ruedas queriendo realmente recibir el milagrito porque realmente ya están desesperados. ¿Y qué pasa? El falso profeta resulta de que ora por él y resulta que el pobre hombre no se no se sana, y entonces se van todos decepcionados. No, es que Dios no tiene poder. No, es que Dios sabe a quién va a sanar y a quién no va a sanar. Entonces, amado, ¿qué es lo que hacen los evangelistas de estos tiempos? Pues llenan multitudes de gentes apelando al egoísmo humano nada más, pero no apelando a que se quieran arrepentir y se quieran convertir y se puedan ir al cielo, sino que quieren milagros y sanidades y ya después se olvidan de Él. Son como los leprosos, 9 leprosos a los cuales Dios sanó, y entonces resulta de que de esos 10 nada más uno regresó. Así es el corazón del hombre, amado. El hombre es ingrato con Dios, no entiende que hoy respira porque Dios le dio permiso, porque Dios le da salud, porque Dios le permitió un día más de vida. Como dice Santiago, mañana iremos y traficaremos. ¿Y cómo lo sabes si mañana quizás ya estés muerto? No, con Dios no se juega, amado. Dios no es juguete de nadie, Él es soberano. Entonces, ¿cómo podremos evitar a los falsos profetas? Conociendo el verdadero mensaje de Jesucristo. Hay del que le añade o le quite a su mensaje, amado. Y eso lo dice en Apocalipsis 22, y te lo dejo de tarea. Él trajo un mensaje de esperanza y también trajo un mensaje de juicio. Si no se arrepentían de corazón, perecerían, es lo que dice la palabra de Dios. Cristo predica sin tapujos al pueblo de Israel, tanto a judíos como a samaritanos. O sea, Él los amaba, sí, pero la única manera de que pudieran cambiar es que entendieran que su pecado los impedía tener relación con Dios, sino que vuestras rebeliones han hecho división entre Dios y vosotros. Entonces, es lo mismo que predica Cristo acá en el Nuevo Testamento, que si no os arrepentís, todos pereceréis todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5 así lo dice, y se lo dijo ¿a quién? Tanto a judíos como a gentiles, cuanto a paganos como a judíos que se sentían hijos de Dios, se sentían hijos de Abraham porque venían del linaje de Abraham y decían nosotros ya tenemos la salvación. No, no es cierto. La salvación, Cristo dijo, de aquí en adelante el reino de los cielos sufre violencia, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero la gracia no es para pecar, sino la gracia es para alcanzar la salvación del alma. Entonces, amado, no es un mensaje muy agradable al oído, es dura la palabra, la verdad.
Entonces la gente no la quiso recibir fácilmente y por eso se convirtió en un impenitente pecador. Es un mensaje tremendo y difícil de digerir, un mensaje que no le gusta al religioso, al que ama las lisonjas, las promesas, la prosperidad y las palabras suaves, o que es gente muy susceptible, o como la generación de cristal de estos tiempos, que si les dices la verdad se ponen como gelatinas, ¿verdad? Y se quiebran. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a recibir la verdad. Y dicen en el mundo que la verdad no peca, pero ¿qué tal pica? ¿O qué tal duele? Amado, claro que sí, tiene que doler. Esto es como el bisturí. Cuando una persona está enferma, entonces tiene cáncer o tiene, no sé, un hígado atrofiado o el riñón y necesitan abrirle, ¿verdad? Para poderle sacar toda lo que está mal. Entonces, claro que le va a doler, pero una cosa sí te aseguro, que se puede curar. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la palabra? Pues lo mismo, la palabra es para que te cure el alma. Dios sabe lo mal que está tu alma, lo desordenada que está tu alma, las pasiones desordenadas que maneja tu alma. Entonces Él lo sabe. ¿Qué quiere? Ordenar que todas las cosas en tu vida se conviertan conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que son pocos los que se salvan, amado. Entonces, ¿qué vemos en Mateo 3:1? ¿Qué y cómo predicaba Juan el Bautista? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es pues aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, aquí no había nada de que, ay, es que a mí me da mucha pena, es que no quiero que sepan qué pecados cometo, es que no quiero que sepan que soy ladrón, o que no quieren que sepan que soy mentiroso, o no quieren que sepan que soy prostituta. No. Allí dice que ellos, atravesados por la palabra, que es una espada como de 2 filos, que entonces cuando entra, pues separa lo malo de lo bueno, y entonces la gente se siente compungida, le duele en su corazón, y ¿sabes qué? Decide confesar sus pecados públicamente. Es cierto, sí es cierto que yo soy esto, sí es cierto que yo soy aquello, sí es cierto que yo te estafé, es cierto que yo te golpeé, sí es cierto que yo te engañé, pero ¿sabes qué? De ahora en adelante me arrepiento y te repongo todo el daño que te he causado. Entonces es lo que hacía la palabra allá en el Jordán. Dice que todos estaban confesando sus pecados, había un avivamiento verdaderamente por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista vino a predicar, que desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando Él venga a tu vida va a traer confesiones, va a traer convicción, dice que vas a conocer el pecado, vas a tener convicción, vas a conocer el juicio y vas a conocer también la verdad y la salvación. Cuando Él venga convencerá. ¿A quién lo convencerá? Al pecador, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Que va a reconocer que realmente es un pecador, y entonces no va a andar allí diciendo: no, es que yo no soy tan malo, ¿verdad? Como yo decía cuando yo era un vil pecador. No, hombre, yo soy mejor que muchos pecadores. La verdad es que yo casi soy un modelo de padre y un modelo de esposo. Yo nunca me he ido a un prostíbulo, entonces por lo tanto yo no soy adúltero. Yo nunca ahora sí que he hecho cosas tan malas como otros que están peor que yo. No. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, y que todos hemos pecado, ya sea por comisión o ya sea por omisión, ya sea uno en los hechos y otro en la mente. Entonces aquí vemos que el arrepentimiento es el mensaje que prepara a un pueblo bien dispuesto. Dice que este pueblo no le puso pretextos a Juan el Bautista, al contrario, se salieron de las sinagogas de allá de adentro de Jerusalén y salieron hasta el Jordán, voz que clama en el desierto. Él no fue a las sinagogas, él no fue a la ciudad, él no fue a predicar en las calles de Jerusalén, no, él fue a predicar allá en el desierto, allá en el Jordán. Entonces, cuando la gente oyó que había un profeta que venía como el Antiguo Testamento con el vestido de Elías, dice: oye, yo creo que es profeta el que vino a predicarnos ahora sí que el venimiento de nuestro Señor Jesucristo, o a lo mejor es el profeta que vino a predicar el juicio venidero, como Joel o como cualquiera de aquellos grandes predicadores que decían que Dios iba a agarrar al pueblo de todo el mundo como estopa y que Él era como fuego consumidor. Entonces, cuando ellos salieron a oírlo, dijeron: este mensaje está muy fuerte.
Pero la verdad es que tiene razón, este mensaje sí es en verdad de parte de Dios, aunque mucha gente lo resistía. ¿Por qué? Porque era un mensaje que atravesaba el corazón, era un mensaje que decía, ¿sabes qué? Deja tu fornicación, deja tu adulterio, deja de un lado todos tus malos pensamientos, deja a un lado tus contiendas, deja a un lado tus pleitos, deja a un lado tus malos pensamientos, deja a un lado tus fornicaciones, deja tus revistas pornográficas, deja de deleitarte con tus ojos, deja todo eso. No, en este caso no era un mensaje suavecito, un mensaje tranquilo. A lo mejor no vuelvas después de esta, pero amado, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces aquí vemos que el arrepentimiento prepara a un pueblo. Cero hipocresía, confesando sus pecados en público. Los publicanos, los ladrones, los soldados, las rameras, los hechiceros, los religiosos iban y preguntaban a Juan, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Eres soldado? Pues confórmate con tu paga. ¿Y tú qué tienes que hacer? No, pues tú que eres bien avaro y tienes 2 capas, regálale una a tu amigo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues tú tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No tienes que hacer lo mismo que hacen todos los demás. Amado, el mensaje que confronta al pecador y le hace que se duela y que se avergüence de haber ofendido a Dios es el mensaje del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje de arrepentimiento no es nada más nombrar que se arrepientan. Ay, es como cuando tú vas allá a la católica, ¿verdad? O te confiesas con el cura, o te confiesas con el pastor, o como repites con el pastor una oración. Ay, Señor, es que yo sí es cierto que soy un pecador. Yo quiero que tú me perdones y que te metas en mi corazón. No es así. A ver, ve y haz frutos. ¿Qué son los frutos? Robabas, revuelve lo robado. Eres un mentiroso, ahora di la verdad. Eras una persona que golpeó a otra persona y la dañó, pues ¿sabes qué? Ve y pídele perdón. Eres una persona amargada que está completamente, lo odia, ¿verdad? Cuando ve a la persona se le revuelven las tripas, pues ve y abrázalo y pídele perdón. Pero si eres el que me golpeó, sí, pero nada más que tú guardas en tu corazón peor que él. Él anda tan campante en la vida, jijiji, jajaja, y tú cada vez que lo ves te amargas y te da la bilis, se te retuerce. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está dañando, él o tú? Amado, esa es la verdad. Entonces, amado, el arrepentimiento no son sentimientos, el arrepentimiento no son lágrimas, o soy llorar mucho y que sigas sin cambiar a tu manera de vivir. Porque mucha gente sí, yo he visto gente que la verdad parece que está arrepentida. Yo los he visto ahí a moco tendido, ahí en la silla, ahí hincados y no sé, llorando y pidiéndole supuestamente a Dios, y se levantan y vuelven a pecar. Eso no es arrepentimiento, esos son remordimientos. O a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor no quiere soltar su pecado y está llore y llore. Señor, yo no quiero que me quites este pecado. Mira, todos los demás, pero este no, por favor. Pues no se vale. Entonces Dios dice, o todo o nada. ¿Cuántas veces dio su vida a Cristo por ti? ¿Una vez? Tú tienes que arrepentir una vez para salvación. Pero tienes que dejar todos tus pecados. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, o sea, muera a sí mismo y sígame. Es lo que dijo Jesús. Eso es un verdadero arrepentimiento. Es un cambio de conducta y de camino total. Es un cambio de 180 grados. Una persona que realmente quiere un perdón de pecados, lo único que necesita es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho hasta ahora. Era chismoso, calladito, se ve más bonito. Era una persona ladrona, ahora se pone a trabajar y ayuda a los pobres. Era una persona enojona, pues ahora anda con la sonrisa en la boca. Siempre y cuando no sea forzada, ¿verdad? Porque a lo mejor se sonríe y por atrás se está diciendo en la espalda, y nada más que se descuide le doy el sablazo, le doy el golpe en la espalda, ¿no? La puñalada. No. Un verdadero cambio de corazón lo hace Dios. ¿Pero cuándo? Cuando ve en ti la sinceridad con que hace las cosas. No, amado, no es un regaño. Cristo lo único que quiere es que le hagas caso a Él. Él conoce el corazón. Cristo no te pide otra cosa. Ya deja tus pecados. Deja de mentir. Deja de adulterar. Deja de robar.
deja de fornicar, deja tus enojos, deja tus chismes, deja tus borracheras. Todo el pecado favorito que tú tengas. A lo mejor es casi eres un santo. Es más, a lo mejor ya no practicas ni un pecado. Y dices, no, yo voy camino al cielo con mis alitas. Así como no. Que el que no confía en Jesús como su único Salvador, por muy buenas obras que haga toda la vida, no entrará al reino de los cielos. Porque para eso vino Cristo, para darte la salvación de tu alma. Porque no vino a los santos. Los santos, aquellos que son santos o justos ante sus propios ojos, esos jamás se salvarán. ¿Por qué? Porque no necesitan un Salvador, no necesitan al médico. ¿Cuándo el enfermo visita al médico? Cuando está muy enfermo, ¿verdad? Mientras les duela el bolsillo y todavía aguante la enfermedad, dicen, no, yo todavía no voy. Yo todavía guardo por aquí mis quintos, ¿verdad? Y voy a ver al doctor hasta que vaya haciendo que me muera. Así le pasa al hombre cuando guarda sus pecados y quiere ir a Dios al final de los tiempos. Al fin que los católicos dicen, pues si le digo al cura que me traiga la extrema unción, cuando yo vaya a morir, entonces el que me haga la extrema unción, requies catim pachin kire leison amén, y ya te vas al cielo. Sí, cómo no. Dios conoce el corazón. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Juan 8, 10, 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿A poco se le puso al brinco? Ay, Señor, me estás pidiendo algo imposible, es como que yo no peque más. No, oye, Señor, pero pues es que todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Si yo digo que no peco, entonces hago a Dios mentiroso y agarro toda clase de versículos bíblicos para engañar a la gente y engañarme a mí mismo. Pero no, le dijo, vete y no peca más, y se fue pero bien contenta. ¿Por qué? Porque Jesús la había perdonado. Lo mismo pasó con aquel paralítico en Betesda, Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que ya no uses tu cuerpo ahora que estás sano. Cuando estabas paralítico, pues no pecabas más que con los ojos, pero ahora puedes correr a lo malo. Entonces, ¿sabes qué? Ya no peques más ahora que estás sano, no te vaya a venir algo peor. Ten cuidado. Entonces ya quítate las falsas ideas de que no se puede ser santo o que no se puede dejar de pecar. Olvídate del engaño religioso, esa doctrina del poco a poco, eso de que, es que ya tantos años tengo de pecador que yo tengo que tener muchos años quitándome los pecados. Pues eso no es cierto. Esa es una que inventan allá en la religión donde yo estaba. La doctrina del poco a poco. Es que hay otra doctrina que dice, es que somos carne, hermano. Vino el diablo y me tentó. ¿Y sabes qué? Que caigo redondito. Oren por mí, hermanos, por favor. No. Dice la Biblia que el que tiene el Espíritu Santo tiene poder sobre la carne. Dice que si vivís por la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, viviréis. Entonces, amado, ¿la carne es débil? Sí, pero sin Cristo. ¿Quién no peca? Dicen. Si decimos que no tenemos pecado, citando a Juan 1.7, 1 Juan 1.7. No, está diciéndole a los pecadores, que si decimos que no tenemos pecado, está diciendo al pecador. El pecador que no quiere arrepentirse dice, es que todos somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, pues a Dios lo hacemos mentiroso. Sí, claro, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. El pecador tiene que arrepentirse para que pueda entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice el apóstol Juan? Contra estas excusas. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué no puede pecar? Porque Cristo está en él. Si los católicos tuvieran razón cada vez que se comen la galletita, pues ya no pecarían, porque la galletita es Cristo, ¿verdad? Pero resulta de que comen la galletita y siguen pecando, entonces ahí no está Cristo. O sea que
sustancia de la galleta, que es el pan, se convierte en Cristo. Y te la comes y ya Cristo entra en ti. Y entonces, pues ya, y sigues pecando, pues no es cierto, porque Cristo nunca pecó. Entonces, amado, el cristianismo es bien fácil y es bien claro. Te dices cristiano y sigues pecando. Pues, te voy a decir una cosa, no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Necesitas el mensaje del arrepentimiento. Por eso no te salvas. Hay personas que se dicen cristianas, pero todavía practican algún pecado. ¿Qué predicaron los apóstoles? El mismo mensaje que Juan el Bautista y Jesús. Entonces estamos viendo que el arrepentimiento siempre fue lo mismo. Yo me acuerdo que allá en otra congregación donde yo vivía, decían, bueno, ya chole, tú no sabes predicar otra cosa más que puro arrepentimiento. Le digo, ¿ya te salvaste? No, pues entonces ¿qué quieres que te predique? ¿La gracia de Dios? ¿Que te predique que obedezcas los mandamientos si no tienes un corazón para obedecerlos? ¿Que te predique que Dios te ama? ¿Que te ama tanto que así como estás te vas a ir al cielo? Pues no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Será que estando en pecado nos vamos a ir al cielo? Pues claro que no, porque Dios es santo. Entonces, amado, el mismo mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje también de los apóstoles. Y dice Marcos 6, 11 al 13, si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué vemos? Que también Cristo les había mandado que predicasen que se arrepintiesen y que ya como premio, ya estando arrepentidos, claro que el demonio no puede estar en un cristiano, ¿o sí? Porque luego hay algunas doctrinas como la de Alducin que dice que hay que sacarle demonios allá a los cristianos. Entonces no, aquí lo que le dijo que eran primero, que se arrepintiesen y después ¿qué? Que fueran muchos, que echaran fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué es más importante para Dios, que se sanen o que se arrepientan? Que se arrepientan y después, bueno, si Dios quiere te sana. Aunque yo recuerdo que Pablo 3 veces le pidió a Dios, Señor, quítame este aguijón, bástate mi gracia. Pero es que si no te sana Dios, entonces tú estás mal con Dios. Estás mal con Dios, la verdad no tienes fe, porque tú tienes que ser sano. Pues entonces nunca voy a morir, soy eterno, ¿qué? Pues de algo me tengo que morir, de alguna enfermedad, ¿no? El pobre de Pablo pues dice, ay Señor, pues quítame este aguijón que tengo aquí en la carne, cada vez que me acuerdo o se me soberbezco, me sueltas al diablo y empieza a bofetear. Bueno, pues para que veas que no todos pueden ser sanos. O el mismo Timoteo le dice, Pablo sanaba a personas cada vez que ponía las manos o cada vez que oraba. Pero al Timoteo no había sanado el estómago. Dice, mira Timoteo, solamente confórmate con que te tomes un vinito de esos que siempre usas para tu estómago, para que no te aumente el mal. Y entonces no lo sanó. Entonces eso de que vamos a hacer campañas de sanaciones y de milagros y que no sé qué, pues son puras patrañas. Entonces, amado, era el mensaje apostólico de Jesucristo. Aún resucitado, Cristo también les mandó otra vez lo mismo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos cuando Él había resucitado y no habían visto todavía. Y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vuestro corazón y estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. ¿Empezando desde dónde? Desde los religiosos de Jerusalén, porque no tenían la salvación.
Eran muy buenos para la ley, pero no conocían nada, no conocían a Dios. Entonces, ¿qué predicaban ellos también? El arrepentimiento. Jamás, nunca mandó que se predicase otro evangelio diferente, amado. Y si te predican otro evangelio diferente, pues tú estás expuesto a que te engañen. Como el de acepta a Cristo, pásale adelante. ¿Estás arrepentido? Pues sí puedes pasar adelante. Y puedo orar por ti, pero quien tiene que confesar tus pecados eres tú. Pero eso de que voy a orar por ti y acepta a Cristo, eso no veo que lo prediquen los apóstoles. O invítalo a entrar a tu corazón, como dicen otros. O dale una oportunidad a Cristo. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sin arrepentirte, no funciona, amado. Hay otros que dicen, no, pues reclámale a Dios que te dé la salvación, puesto que Él ya murió en la cruz y no te la va a negar. ¿Le podré yo reclamar a Dios? Dice que toda gente se humille delante del gran Dios y todopoderoso. ¿Qué pasa con un pecador que se le apareciera a Dios enfrente? ¿Qué le pasó a Isaías ahí en Isaías 6? No lo busques. Cuando Isaías vio al Señor, dice que cayó como muerto. Dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y un vil pecador. He visto a su santidad, al Dios del cielo. Entonces, si los mismos santos caían de rodillas, imagínate un pecador si llega a ver a Dios, se muere. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. A Dios se le ruega, amado. Él manda, Él es todopoderoso. No tientes a Dios, cuidando de tener o recibir un evangelio diferente. Puede caer una maldición o juicio sobre tu vida. Y eso lo dice Gálatas 1:8. ¿Quieres sacar Gálatas 1:8 si es que lo tienes? Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué quiere decir anatema? Sea maldito. Como antes también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldito. ¿Por qué crees que hay tanta gente que está bajo la maldición de Dios y que por más que quieren vivir sin pecar, no pueden? Todo porque recibieron un evangelio diferente. Te estás jugando el destino de tu alma eterna, amado. Que predicó Pedro después de ser bautizado por el Espíritu Santo con todo poder y gloria. Dice Pedro en Hechos 2:38, cuando les dijo, preguntaron después de haberles predicado que eran unos viles asesinos y pecadores y que habían matado al Cristo, durante un mensaje de más de 30 versículos, le dice, vosotros sois los asesinos de Cristo, vosotros sois los que asesinaron al Salvador. Y entonces dice que ellos compungidos de corazón le preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? Entonces les dijo Jesucristo, Pedro, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? Para que puedas obedecer a Dios. Sin el Espíritu Santo no puedes obedecer a Dios. Lo puedes obedecer en la carne, pero puedes leer todo Romanos 7, cómo vivía Pablo antes de conocer a Cristo. Y verás que decía que era un esclavo del pecado y al final del versículo del capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo, Jesús. Cuando tú te arrepientes y recibes el Espíritu Santo de Dios. Él había recibido todas las enseñanzas de Cristo 3 años y no predicó un evangelio diferente. Y Pablo, el apóstol de la gracia que se sabía toda la ley de Moisés, aprendió del mismo Cristo en los cielos. El mismo mensaje predicó. No se lo reveló ni sangre ni carne, porque él no era de los discípulos de Cristo. Él se le apareció Cristo cuando andaba persiguiendo a los cristianos, allá en el camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos. Y entonces dice en Hechos 20:21, dice así, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros,
y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, algo que públicamente predicaba, tanto en la calle como en las casas, y a los gentiles y a los judíos, y no, él nos andaba por las ramas, que se arrepintiesen, y lo mismo le predicó también a un rey, allá en Hechos 24, pero ese rey Félix y Drusila, ese se espantó cuando oyó que tenía que tener dominio propio y andar ahora sí que como santo en esta tierra, y dice, después te oiré, ya no, nunca lo oyó, porque se perdió. Entonces, amado, a muchos religiosos les he predicado yo, muchos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que cuando les predicas este mensaje te dicen, oye, ¿y la gracia qué? ¿Qué es la gracia? Pues nada más la gracia es que Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, porque abajo la ley había gracia. ¿Qué le pasaba a los que blasfemaban contra Dios? Me agarraban a pedradas. ¿Qué pasaba cuando un muchacho era contumaz, un hijo contumaz y rebelde, borracho y glotón? Decía, ustedes mismos padres, pónganlo ahí enfrente del pueblo y digan cómo es él, y lo agarraban a pedradas. ¿Qué pasaba con la mujer adúltera? Si Cristo no hubiera estado ahí, la lapidan esos hipócritas. Entonces, bajo la ley no había gracia. La ley era, pecó, mátenlo. Ahora no, ahora puedes pecar muchos tiempos, muchos años. Y Dios dice, ay, qué bueno es Dios. Ya tengo casi 90 años y todavía no me ha matado Dios. Voy a seguir de borracho. Digo, así me le pasó a un vecino mío que le predicaba yo. ¿Y qué pasó? Pobre hombre, se cayó de la bicicleta y lo apachurró un carro. Por borracho. Entonces, esa es la gracia. ¿Qué es la gracia? Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el que nos va a juzgar? Cristo Jesús, con su palabra. Él dijo, mira, yo no los condeno, mi palabra en aquel tiempo los juzgará. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene a unos, ahora sí que a unos privilegiados y otros no. Dios no tiene a unos consentidos y otros no. Dios no tiene, ay, es que este me cae re bien. No, este me cae re mal, me cae re gordo. No, este está guapo, no, este está re feo. No. Dios no hace excepción de personas. Simplemente dice Dios que su palabra es la regla, la plomada con la que va a juzgar a cada uno, a cada pecador. El mensaje de arrepentimiento para con Dios y para con la fe en Jesucristo, esa es la gracia. Es un don inmerecido que Dios nos da gratuitamente. Él nos está dando la oportunidad en este tiempo en el cual hay vida, porque mientras vivas tienes una esperanza, y esa esperanza es que tienes chance de entrar al reino de los cielos y de arrepentirte de tus pecados y de confiar en Jesucristo como tu Salvador. Pero si no aprovechas tu oportunidad, entonces quizás mañana, quizás no sé, una semana, un mes, un año, pero como no quieres seguir a Cristo y no quieres arrepentirte, te mueres. El Evangelio de la Gracia es precisamente que Dios se acerca a ti, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Él tiene en sus manos los hilos de tu vida. Si Él los suelta, te mueres. Entonces, nuestro Cristo es fuego consumidor. Si tú lees Apocalipsis, dice es el que tiene como pies de bronce y ojos de fuego. Eso significa juicio, que Él penetra lo más profundo del corazón. Si tú lees Mateo 25, te vas a dar cuenta que Cristo mismo es el que va a juzgar a las personas. Dice en Hechos 24, 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya no lo volvió a llamar.
Entonces, amado, ¿qué pasa con el mensaje del arrepentimiento? Dos cosas. O te espantas, te entra temor y te arrepientes. La Biblia dice que con el temor a Jehová el hombre se aparta del mal. Y al apartarse del mal es el temor a Jehová. O sea, o te arrepientes y te espantas, o te retiras espantado y no vuelves. Nada más hay dos sopas. El Evangelio de Jesucristo no es para hacerte reír, ni para hacerte llorar, ni para hacerte... No, es para que tengas bien claro qué es lo que quiere Dios de ti. Entonces, amado, esto no es lo mismo que la oración mágica de acepta a Cristo. Allá en la religión, la mayoría de las religiones, todas las que yo conozco, asambleas, pentecostales, todos, ven y acepta a Cristo. Digo, ese no es el Evangelio, amado. Entonces, pero es que eso le llama el mensaje de la condenación. No, no es el mensaje de condenación. Es que cuando predicamos el Evangelio, ¿sabes qué pasa con las personas? Dice, tú me estás condenando, ¿no? Te estoy leyendo la Biblia. Por eso Cristo dijo, y esta es la condenación, que vino la luz, pero ellos prefirieron más las tinieblas, el pecado, más que la luz que es Cristo. Entonces, amado, esa es la condenación. Entonces, Cristo resucitado también predicó a los cristianos que se arrepientan si han pecado. Entonces dice en Apocalipsis 2, del 4 al 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Porque mucha gente cuando le predicamos a las iglesias, dice, ¿tú para qué me predicas a mí? Predica a los pecadores. Pero es que tú estás igual. No, ¿cómo me vas a comparar con ellos? Mira, pues si yo ya no tomo, yo ya no adultero, yo ya no miento, ya. Sí, pero te enojas, estás amargado. Entonces también necesitas arrepentirte. Ay, pero pues ¿quién no se enoja? Eso no es pecado. No, nada más, pues pregúntale a Dios. ¿Qué dijo Jesús y el enojo? Bueno, pues amado, Dios conoce el corazón y sabe quién lo ama y quién no. Apocalipsis 3:3, para terminar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le dice a la iglesia de Apocalipsis. Entonces Dios también nos manda a nosotros, por si tenemos algún pecado, mira, ya no te sigas comportando así. Si has pecado, has murmurado, has mentido, has robado, te has peleado con alguien, arrepiéntete, porque si no, vendré sobre ti como ladrón en la noche sin aviso alguno, y te agarraré dormido. Arrepiéntete, si no vendrán juicios sobre tu vida como ladrón. Este fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje fuerte, serio, eficaz, cortante como una espada de dos filos, que duele, que confronta al pecador con la palabra de verdad. El arrepentimiento es más que un sentimiento, es una decisión de un cambio que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que lo que es el cambio. Tú sabes lo que es el cambio, tú sabes cuál es tu pecado. Por lo tanto, dice la palabra en 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Amado, como podemos ver, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otra manera de ser salvo. Este es el único mensaje que te puede llevar al cielo, pero va a depender de ti. Si no te arrepientes de todo corazón, si no te apartas de toda tu maldad, si no la confiesas a nuestro Señor Jesucristo,
con sinceridad. Y si no restituyes con la persona que has lastimado, no puedes entrar al reino de los cielos. Sí es cierto que es un mensaje fuerte y a veces pensarás que es poco amable, pero está lleno de amor, porque Dios vino lleno de gracia y lleno de bondad a predicarle a todo mundo que se arrepintiese para que pudiese alcanzar la salvación de su alma. Un mensaje, amado, que pues duele, pero que definitivamente es como el buen doctor, el buen médico, que saca el bisturí para sacar la pus y limpiar la herida y sanar a la persona. Así Dios mete el bisturí, su espada, su palabra, en nuestro corazón para sacar lo que hay de mal adentro y entonces pueda sanar. Porque la Biblia dice que desde la cabeza hasta los pies, nosotros como pecadores no somos más que una podrida llaga que necesita el bisturí de Dios. Así que, amado, ¿por qué no le pides a Dios que de veras te perdone tus pecados? ¿Por qué no le pides a Dios, ahorita que estás aquí, perdón? ¿Por qué no le confiesas tus pecados? No necesitas hacerlo públicamente. En tu corazón lo puedes hacer. Puedes ponerte a cuentas hoy con Dios. Él está aquí. Él sabe. Él conoce tus pensamientos. Y sabe en qué dudas. Y sabe por qué no lo quieres hacer. Y sabe si lo quieres hacer o no. O a lo mejor ya te has arrepentido. Qué bueno. Si ya no practicas ningún pecado, lo único que necesitas es confiar en Cristo como tu Salvador. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador.
estás aquí en la santa presencia de Dios. Cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Por ti mi vida he dado. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado. Yo por ti mi vida he dado. Aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida.
heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por cada persona que trajiste hoy. Te damos muchas gracias por tu palabra y te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Padre, que esta palabra no caiga en vacío, que esta palabra se la lleven y la atesoren en su corazón y que se pongan a meditar en ella para que tomen buenas decisiones, Señor, que es seguirte y que es arrepentirse. Ayúdalos, bendito Espíritu Santo, porque tú eres el único que puede convencer al hombre y aún humillarlo, Señor, porque tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén.